Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad. Una definición en que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez revolucionado que el nuestro? Para este quinto episodio viajamos a Mar del Plata, una ciudad central para entender el tiempo de ocio y descanso de la población en general y las conquistas de la clase trabajadora en particular desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Los cambios que ha experimentado en los últimos 70 años son un reflejo de las decisiones políticas y sus inmediatas reacciones. Llegar a Mar del Plata parece fácil, entre 5 y 6 horas en auto desde Capital Federal, lo que permite una escapada de fin de semana. Pero ¿qué transformaciones llevó a cabo la ciudad para recibir la gran cantidad de turismo de cada temporada? ¿La inversión estatal se vio reflejada en el transporte hacia la costa? ¿Qué decisiones políticas nacionales y provinciales posibilitaron que Mar del Plata sea un destino seguro para esa escapada de fin de semana? Para resolver estas y otras preguntas entrevistamos a Melina Piglia, una historiadora docente de la Universidad de Mar del Plata e investigadora CONICET, especializada en lo que ella define como historia de las movilidades en el siglo XX. Sus obras más recientes, como Autos, Rutas y Turismo y El apogeo de la ciudad de todos con Elisa Pastoriza, se centran en el turismo, el transporte y las políticas públicas. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en una nueva edición de Revolución Podcast. En este caso nos vinimos a Mar del Plata para hablar con Melina Piglia. Hola Melina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, estamos acá en una ciudad muy importante y fundamental para explicar lo que es la historia argentina, sobre todo el siglo XX. Y me gustaba la idea de poder reunirnos con vos, Melina, de poder tocar estos temas que trabajás vos, que son tan interesantes, que si bien no se abocan específicamente en la ciudad, sí son motivadores y son confluyentes en la importancia que ha tenido esta ciudad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Así que estamos acá, por supuesto, como mencionaba, la posibilidad de poder estar reunidos personalmente, que también es muy provechoso para el podcast. Bueno, Melina, coméntanos un poco acerca de cuáles son tus estudios y tus investigaciones. Bueno, yo soy historiadora, graduada y doctorada en la Universidad de Buenos Aires y trabajo en la Universidad de Mar del Plata y en el CONICET desde ya muchos años, como docente y como investigadora. Y mis investigaciones han tenido que ver con lo que de manera amplia podríamos llamar las movilidades, o la historia de las movilidades en el siglo XX. Y particularmente me han interesado cuestiones que tienen que ver con las automovilidades, o sea, con la motorización y la circulación y la difusión del automóvil y las prácticas asociadas al automóvil, entre ellas el turismo del automóvil. Me han interesado las políticas y las prácticas turísticas y más recientemente, pero ya hace más de una década, la aviación comercial. Entonces, en función de todos esos intereses, que vengo abordando hace ya muchos años, es que Mar del Plata, por supuesto, aparece como uno de los casos a analizar, ciertamente un caso central al pensar políticas turísticas, y también lo es, si pensamos en la Ruta 2, al pensar en las prácticas de la automovilidad y del turismo del automóvil. Así que, bueno, por supuesto, ha sido uno de mis objetos de reflexión. Muy bien, y me interesaba sobre todo esto que mencionabas, ¿no? De la Ruta 2, quizás no he encontrado muchos trabajos acerca de la ruta en los que no aparezca tu nombre, ¿no? La verdad que haces una muy buena tarea respecto a eso, muy interesante, y pensaba también, ¿no? Justamente es importante también la coyuntura, ¿no? Estamos trabajando este podcast un 20 de junio, ¿no? En un fin de semana largo también, y pensaba, bueno, es muy normal para nosotros ver esa afluencia de gente en la Ruta 2 para estas épocas, y pensaba, ¿a partir de qué momento empieza a aparecer la Ruta 2 como un lugar visitado por la masa de turistas, ¿no? ¿En qué momento aparece a ser elegida como este medio de transporte, ¿no? A ver, el automóvil, y esto es algo que vengo estudiando hace mucho, el automóvil en la Argentina se difunde muy rápidamente, en la Argentina y muy tempranamente, además, ¿no? La Argentina en los años 20 y 30 es el país de Latinoamérica con más volumen de automóviles, a pesar de que tiene una población chica, ¿no? Argentina, comparada con Brasil o comparada con México, tiene una población reducida, pero su cantidad de automóviles es enorme. Y entonces la relación entre la cantidad de autos que hay por cantidad de población es parecida a la que en ese momento tiene Francia o Alemania, ¿no? Hay una motorización muy temprana y muy acelerada. Lo que no hay es buenos caminos.
La Ruta 2 se inaugura como camino pavimentado en el año 38 y a partir de ahí empieza a competir el automóvil muy fuertemente con el traslado de Mar del Plata a Buenos Aires en tren. Pero el tren va a seguir siendo muy importante durante todavía muchos años, ¿no? Va a ir creciendo esta automovilidad y este turismo en automóvil a Mar del Plata, el éxodo de la temporada, podríamos decir, sobre todo eso, ¿no? En la temporada de verano, y se va a fortalecer a medida que se expanda el parque automotor. El gran salto del parque automotor, nuevo salto, digamos, decimos que está esta primera motorización tan veloz, después el parque se estanca un tiempo largo o crece muy poco, y a partir de todas las políticas desarrollistas que lo que hacen es estimular la producción local de automóviles, desde fines de los años 50, lo que tenemos en los 60 es un crecimiento impresionante del parque automotor, de la mano también del crecimiento del PBI per cápita, digamos, ¿no? Hay un ascenso social y es una década entre el 64 y el 74 muy buena en términos de distribución de ingresos y de PBI, y esto de la mano de la maduración de las industrias de producción de automóviles hace que el parque automotor crezca arriba de un 200% en esa década, ¿no? Entonces, una parte importante de ese parque se va a volcar, ¿no? En este contexto, decimos, de mejores ingresos, se va a volcar en las temporadas de verano a recorrer esa ruta para venir a Mar del Plata, pero también para ir a los balnearios de la costa que están de la bahía de San Borondón hasta Mar del Plata, ¿no? Que van a crecer también en esos años, que también son más antiguos, ¿no? Pero que van a tener esta mayor afluencia en esos años, que son los años del turismo masivo de sol y playa, ¿no? Una parte importante de ese turismo masivo, ahora ya más importante que el tren, se va a hacer por automóvil. Muy bien. Y respecto a ese análisis centrado en la ruta y respecto al tren, ¿no? El auge turístico que va a tener Mar del Plata, vos decís que ocurre primero con el tren, pero ¿a partir de qué año podríamos situarlo? En el que Mar del Plata se convierte en un lugar accesible. Accesible es una palabra difícil, resbalosa, pero veamos, podemos decir que Mar del Plata surge como una villa de élite a fines del siglo XIX, los últimos 2 décadas del siglo XIX, ¿no? Como un lugar de veraneo exclusivo que se empieza a ir abriendo, ¿no? Y se va a abrir en los años 20 a sectores medios, primero más acomodados, después cada vez menos acomodados, ¿no? A lo largo de los 20, de los 30, de los 40, el peronismo va a permitir la llegada de algunos sectores obreros. No es el gran momento del turismo obrero argentino, no es el gran momento del turismo obrero marplatense, los años del peronismo. El epicentro del turismo sindical durante el peronismo clásico va a ser Córdoba, no Mar del Plata, donde hay muy pocos hoteles sindicales en ese momento. Y va a continuar como este proceso de ampliación, ¿no? Entonces, sí, durante el peronismo llegan algunos sectores obreros, pero sobre todo sectores medios más bajos, ¿no? Mar del Plata empieza a ser esta ciudad policlasista que recibe a la élite, pero también sigue recibiendo a la élite todavía en los años 40 y 50, pero y 60, pero también empieza a recibir otros sectores. Y en los 60 se va a abrir más definitivamente con las transformaciones de la legislación respecto a los sindicatos y cierta crisis de la hotelería tradicional, que es adquirida en muchos casos por el sindicalismo. Esta crisis está vinculada con otro cambio que había traído el peronismo, que es la ley de propiedad horizontal, que hace que se pueda volver realidad de alguna manera esto del departamento en la costa, ¿no? Es el boom de los departamentos, hace que los sectores medios vayan ahí, ya no a los hoteles tradicionales que terminan en manos, muchos de ellos, de los sindicatos. Entonces, la Mar del Plata obrera, de alguna manera, va a ser una realidad en los 60, pero sigue siendo una Mar del Plata que todavía recibe, ¿no? Segmentada en términos territoriales, no van todos a la misma playa, no se mezclan en el mismo lugar necesariamente, por ahí sí en el paseo costanero, no se alojan en los mismos lugares, por supuesto, no van a las mismas playas, pero sí se mezclan en la ciudad todas las clases sociales. Entonces ese es un momento interclasista y supermasivo. En términos de números, igual los 70 y los 80 van a ser décadas de una gran masividad, pero ya no de esta variedad social.
Sí, sí. Y en esta confluencia que hacemos, ¿no? Hacia la década de los 60, ¿qué lugar tiene ahí el gran medio que todavía nos está faltando, que es el aeropuerto? ¿No? ¿Cómo aparece el aeropuerto en los El 60? aeropuerto es interesante. El aeropuerto surge otra vez durante el peronismo como en su formato más completo, ¿no? Ya hay un aeroclub y hay reserva de tierras y una pista, ¿no? En los años 30. Pero en los 40 se construye la pista de material, la torre de control, digamos, la casita en la que albergar a la gente. Una infraestructura bastante básica, pero sí, ¿no? Y hay vuelos regulares desde el año 45 en adelante, ¿no? Ahora, la cantidad de gente que viene en avión es poca, porque la competencia de los medios de tierra es muy importante, o sea, es más fácil, es relativamente cerca a Buenos Aires, ¿no? Es fácil llegar en tren y en automóvil. El avión es caro. ¿Incluso para las clases altas elegían el automóvil? Yo creo que sí, porque si te fijas en la cantidad de gente que... Quizás el viaje de la familia, en el caso de las familias que venían a hacer veraneo todavía en los años 50, quizás la familia se quedaba y el cabeza de familia viajaba a Buenos Aires y volvía en avión, pero digamos, el traslado de la familia difícilmente se hiciera en avión. Y podemos decir que tanto para la ruta como para el aeropuerto fue fundamental la inversión estatal en esta época. Necesariamente, lo es, digamos, en general la infraestructura, ¿no? La infraestructura supone una planificación, una anticipación, un costo y un mantenimiento que los privados no pueden, de los que los privados no se pueden hacer cargo. O solo en los casos en que vaya a haber un uso tan intensivo que pueda volver rápidamente esa inversión en algún tipo de peaje o de tarifa, ¿no? Que bueno, finalmente la ruta 2, la construcción de la autovía se explica un poco por ese lado, pero ahí hay inversión estatal también. Bien. Hay inversión privada en el mantenimiento, pero hay una fuerte inversión estatal en la construcción. Y justo que estamos mencionando lo de la inversión estatal, ¿crees que a partir de los 70 y los 80, donde vemos el paso de la última dictadura militar, hubo algún cambio respecto a eso? ¿A la inversión estatal? Sí. No necesariamente en la dictadura. De hecho, la dictadura no retira la inversión en obra pública, porque forma parte también de los mecanismos legales e inherentes, digamos, forma parte de la ideología militar respecto de la defensa y la consolidación de ciertos sectores estratégicos, pero además porque también forma parte de los mecanismos de acumulación de poder de las fuerzas, de las tres fuerzas armadas que competían entre sí, y de los mecanismos de captación de recursos, ¿no? Entonces, así como construyen autopistas en el entorno de Buenos Aires, está toda la construcción de infraestructura vinculada con el Mundial 78, ¿no? En Mar del Plata la reforma del aeropuerto se hace en ese marco, la segunda reforma, había habido una reforma del gobierno de Onganía, pero es una reforma de la pista, y se hace toda la reforma de la aeroestación, diríamos, la construcción de la confitería, un espacio mucho más grande, a propósito de la expectativa de que van a llegar muchísimos turistas internacionales, la construcción del estadio mundialista en Mar del Plata y todo el complejo alrededor del estadio se hace en ese momento también. Y respecto de la propia Ruta 2 hay algunas, se agrandan las banquinas, se les arregla un poco, digamos, no se construye una autopista, pero sí hay una inversión en mejorar las banquinas, para tratar de mejorar la seguridad, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando la Ruta 2 se vuelve masiva en los años 60 y de ahí en más, por varias décadas, se vuelve una ruta muy peligrosa. Claro, podemos decir que es un poco, tanto la ruta como el aeropuerto son un poco el reflejo de esa necesidad del Estado de dar una buena imagen justamente a quienes vienen también a visitar desde otros países. Podemos pensarlo en esa lógica y, a ver, hay una idea de eso, por eso esta cuestión de van a venir un montón de extranjeros en el Mundial 78, tenemos que tener un aeropuerto a la altura, no vienen la cantidad de extranjeros que ellos esperan que lleguen, por supuesto. Hay todo el tiempo una expectativa de que la infraestructura va a producir un efecto de internacionalización de Mar del Plata que no sucede necesariamente. Pero digo, lo que hay también es una demanda
una demanda popular respecto a la infraestructura. La infraestructura, en el imaginario colectivo, hay muchas expectativas puestas en la infraestructura. Entonces, respecto al aeropuerto, ya desde principios de los años 60, hay una demanda en los distintos sectores de la sociedad y de la economía marplatense de que tengamos un aeropuerto internacional, porque se espera que de ese aeropuerto derive la internacionalización de Mar del Plata, ¿no? Entonces hay una fuerte expectativa social y una demanda al Estado de inversiones en ese aeropuerto que cada tanto resurgen, digamos, estas demandas, ¿no? Que cifran en la infraestructura las posibilidades de progreso. Los caminos pasan lo mismo, ¿no? Y efectivamente, digamos, hay un montón de cuestiones de inversiones económicas que solo se hacen en la infraestructura, y la infraestructura la pone el Estado, ¿no? Claro. Creo que hace unos pocos días hubo unas declaraciones del CEO, del gerente general de Barrick diciendo eso, ¿no? Diciendo, bueno, nos pueden dar los regímenes de promoción que quieran, ¿no? Estilo Rigi o cualquier otro, que no resulta conveniente venir a Argentina si no hay infraestructura. Claro. Porque nosotros no vamos a ir a construir los caminos. Exactamente. ¿No? Vamos a ir a donde eso ya esté. Entonces, la infraestructura, por supuesto, que tiene esa capacidad de multiplicar, ¿no? Y de expandir las posibilidades de desarrollo económico. Y podemos decir que hasta los años 60 era algo de lo que estaban todos muy convencidos, ¿no? El gobierno, los sectores civiles y militares del gobierno, la sociedad civil. Y perdura esto, ¿no? Aún en los 70, en una dictadura que está tratando de girar la economía, alejándola de un modelo de industrialización, ¿no? Reprimarizando y fortaleciendo los negocios financieros. Aún así, los militares, que tienen otra formación y que tienen una idea muy fuerte también, mucho anclaje alrededor de la idea de la soberanía nacional y de la defensa estratégica, y no dejan de lado la obra pública, ¿no? Hay una cosa de la inversión en infraestructura que es mucho más que propaganda, digamos. Me parece que hay es un núcleo duro, digamos. Claro, que no se reduce solamente a eso, ¿no? Y vuelve a emerger. Porque efectivamente, digamos, con todas las complejidades que tiene la intervención del Estado en infraestructura, con todas las dificultades que uno puede ver en Latinoamérica asociadas al mantenimiento, ¿no? Infraestructuras que se inauguran pero que después no está prevista la forma de mantenerlas o de modernizarlas periódicamente, o que a veces no tienen los estudios necesarios como para que efectivamente sean útiles, ¿no? Estas autopistas por las que no pasa nadie, qué sé yo, sí. Cosas que uno ve cada tanto en Latinoamérica, ¿no? De cualquier manera sigue siendo una de las formas de intervenir para promover el desarrollo. Bien, y pensando quizás en que si avanzamos un poco en el tiempo, cuando llegamos a la década de los 90 aparecen a surgir las cuestiones vinculadas a la privatización, ¿no? ¿Cómo esto afecta o beneficia a tanto la ruta como el aeropuerto? Bien, en el caso de la ruta es muy interesante, ¿no? Porque lo que se hace en los 90 es reformar el Estado y pensar una forma de inversión en obra pública que haga intervenir a los privados. Entonces, en el caso de la Ruta 2 primero se provincializa, ¿no? El Estado-Nación dice, bueno, yo me voy a ocupar de la autopista Buenos Aires-La Plata, y le deja a la provincia el camino Buenos Aires-Mar del Plata. Y esta ruta provincializada se concesiona. En principio pensando en concesionar el mantenimiento, ¿no? En una situación que ya era muy crítica para la ruta, había un déficit vial gravísimo, la ruta estaba muy por debajo de las necesidades del tránsito y además realmente se ha vuelto muy peligrosa. Los accidentes, vos sos muy joven, pero yo tengo todavía memoria de esos accidentes gravísimos de los años 80, ¿no? De que sea conocida como una ruta peligrosa. Era una ruta peligrosísima, porque se producían accidentes permanentemente. Una ruta de doble mano, supercargada de tránsito, con un nivel de fiscalización de los vehículos profesionales bastante variable, y entonces había accidentes de choques frontales de micros,
decenas de muertos. Sí, si no me equivoco, en uno de los capítulos de un libro tuyo que me habías compartido, había visto 44 accidentes en 1992. La cantidad de accidentes es impresionante, pero además yo tengo un recuerdo, yo nací en los 70 y viajábamos a Buenos Aires con cierta frecuencia cuando yo era chica, y uno de los recuerdos que tengo eran las enormes cantidades de autos hechos un rollo de metal, ¿no? Las ruinas de los autos que estaban exhibidas en el borde de la ruta con una especie de bandera roja para que la vieras y dijeras, bueno, vamos a bajar la velocidad, ¿no? Sí. ¿No? Pero las dejaban para eso. En las entradas de los pueblos había siempre 4 o 5 autos destrozados. Y recientemente destrozados aparte, ¿no? Que no es que era el mismo auto en todos los viajes, ¿no? Entonces, esta situación crítica se lleva a que se impulse, se vaya más allá de la idea de concesionar el mantenimiento y se piense en la construcción finalmente de la autovía. Y la autovía realmente resuelve un montón el problema de la siniestralidad, ¿no? Crea 2 manos de ida y 2 manos de vuelta. Esto cuando se pueda combinar con una supervisión de la velocidad, porque en los primeros años de la autovía los accidentes van a tener que ver con la velocidad, los despistes producto de que se podía ir a cualquier velocidad, ¿no? Entonces podía hacer por la ruta de Buenos Aires en 3 horas y media, si sobrevivía, ¿no? Sí. Era muy frecuente esto. Entonces después los controles de velocidad lo que hicieron también fue reducir ese otro aspecto de la siniestralidad, porque las infraestructuras también son gobernanza de estas infraestructuras. Pero digo, esta transformación realmente permite que mucha más gente se movilice. Y en simultáneo lo que va a empezar a pasar es que empiezan a aparecer los fines de semana largos. Es decir, el corrimiento de los feriados ex profeso para generar fines de semana largos y de alguna manera romper la estacionalidad de la temporada platense. Y esto, sumado a la flexibilización laboral y a otros cambios culturales, va a darle a la Ruta 2 un carácter turístico todo el año, ¿no? Y la posibilidad de estar, por supuesto, concentrado en los fines de semana largos, mucho más que cualquier fin de semana, pero empieza a ser posible porque la ruta es segura, porque es rápido, se llega rápido y se puede ir por 2 días a Mar del Plata, ¿no? Porque es un viaje que se hace seguro. Y este viaje además es un viaje confortable porque lo que también pasa en los 90 es que el parque automotor se renueva con vehículos de nueva tecnología que tienen dentro el confort, porque si vos viajabas en los 80 era muy probable que tu vehículo no tuviera aire acondicionado, incluso algunos pocos modelos los tenían, y había que parar. Todo lo confortable sucedía fuera del auto, ¿no? Había que parar a tomarse una media luna, a parar, no sé qué, parar a tener algo de confort, parar a estirar las piernas. En un auto que tiene el confort metido dentro, como incluso si nos ponemos unos años más adelante, ya con entretenimiento a bordo, digamos, por supuesto con el estéreo, además con posibilidades de que los niños vayan viendo una película, con aire acondicionado, bueno, esto también favorece este turismo en automóvil que lo que busca es llegar rápido, ¿no? Y las islas de la Ruta 2, que así ni siquiera llega a salir de la ruta para cargar combustible, ¿no? Son paradas muy cortitas, sin desviarse del camino. Todo eso reconfigura, por supuesto, la experiencia de la propia ruta, favorece el uso de la ruta y además reconfigura el turismo y la oferta local de Mar del Plata, porque parece toda una oferta vinculada con ese turista que quizás ya había dejado de ir en el verano a Mar del Plata, porque los sectores más acomodados dejan la ciudad en los fines de los años 70 y en los años 80, pero empieza a venir por el fin de semana largo, ¿no? Y en ese marco es que, por ejemplo, se van a construir hoteles de 5 estrellas en los años 90 en Mar del Plata. Tiene sentido para acomodar a este turismo más sofisticado que viene por poco tiempo. Exacto. ¿No? Y ahí la posibilidad de la velocidad en la ruta, la velocidad y la seguridad, juegan a favor de este tipo de prácticas turísticas. Sí, como mencionabas vos, velocidad y confort. Exactamente, ¿no? El avión entra un poco en esa lógica, pero en realidad, de nuevo, es caro volar. Después de 2001 se estiran los tiempos de preembarque, lo cual
si vos tenés que ir hasta el aeropuerto 2 horas antes y volar 1 hora y luego llegar hasta la ciudad desde el aeropuerto, que está más alejado, termina compitiendo muy mal con un viaje de 4 horas y media en automóvil, ¿no? Entonces, esta situación, por supuesto, mejora en los momentos en que los pasajes se abaratan mucho. Son momentos muy efímeros, ¿no? Hay algunos momentos en que ciertas políticas hacen que el avión le pueda competir a la ruta, por lo menos al micro, ¿no? Porque pensemos ya en los 90 el tren es un lugar degradadísimo al que va muy poca gente. No es una alternativa, digamos, ahí, demasiado clara. Pero si pensamos más para acá, en la llamada revolución de los aviones, que duró poquísimo, tuvo más que ver con eso, con un cambio, no en el aeropuerto, no en la infraestructura del aeropuerto, sino en la cantidad de vuelos que llegaban a Mar del Plata, y en la cantidad de empresas que volaban y en los precios de esos pasajes. Pero eso también fue muy efímero, duró como muchos 2 años, ¿no? Bien. Y respecto al aeropuerto, ¿hay una situación conflictiva en torno a la administración, si es pública o privada en los 90? Los aeropuertos se privatizan en los 90, la mayoría de ellos, y eso permite que se modernicen, al menos se modernicen los servicios, ¿no? Mar del Plata tiene además una situación que es que la pista se mejora en los 90 para que pueda recibir aviones más pesados, pero es un aeropuerto que está en una zona que se llena de niebla muy fácilmente y que tiene un radar bastante básico, y entonces es un aeropuerto que se cierra muy frecuentemente. Y por otro lado, como compite mal, digamos, como se puede igual llegar rápido a la ciudad, ¿no? En auto, suelen ser los vuelos que, si pasa cualquier cosa y necesitan reordenar, son los vuelos que se suspenden con más frecuencia. Entonces, la relación ahí del turismo con el avión quizás es más interesante para la ciudad en las temporadas cuando permite conexiones con provincias más distantes, claro, ¿no? Me parecen buenos, pero eso también es muy, iba a decir azaroso, pero muy variable, ¿no? No es estable. O sea, por un tiempo tuvimos conexión a La Pampa, por un tiempo tuvimos vuelos directos a Bahía Blanca, por un tiempo tuvimos vuelos a Mendoza, pero ninguna de esas cosas se repiten necesariamente todos los veranos, ni todos los años, ni duran. No hay consistencia ahí, ¿no? Entonces, por momentos hay un corredor sur que nos permite ir a Ushuaia desde Mar del Plata sin pasar por Buenos Aires. Eso duró un tiempito y después no estaba más. ¿Y crees que estos cambios, y como hablamos de las mejoras de la Ruta 2, tienen un impacto bastante importante en la economía y el turismo de Mar del Plata en los 90, o se presenta una continuidad de lo que habían sido décadas anteriores? Mirá, en los 90 y sobre todo en los 2000, más que en los 90, ¿no? La autovía se inaugura por completo, se termina de construir en el 99. Y si vos mirás la multiplicación de los fines de semana largos en las primeras décadas del siglo XXI es impresionante. Entonces ahí hay una política muy activa de crear este tipo de turismo, ¿no? Y vas a ver cómo en la ciudad, por ejemplo, a partir del 2007, 2008 empieza a haber una gastronomía sofisticada que no estaba, ¿no? Restaurantes de autor, digamos, toda una movida gastronómica que hace que hoy haya gente que viene a Plata por el fin de semana a comer a determinados lugares. O sea que hay una transformación ahí de la oferta, aparecen los hoteles boutique, también vinculados con este turismo más comprimido en el tiempo, ¿no? No es la quincena en el verano, son 4 días de la segunda quincena, o es un fin de semana largo que viene a consumir un producto más sofisticado. Entonces sí, produjo una transformación enorme. Sí, y también, como mencionabas, los cambios en la infraestructura que permiten que, no me interesaba mucho esto de la ciudad de todos, ¿no? Esta idea de no solo se rompe esa idea de que es una ciudad para gente con dinero, sino que al mismo tiempo es una ciudad para gente con dinero y para la clase trabajadora al mismo tiempo, y que cada una goza de su propia infraestructura. Eso funciona en los 60. Y después es muy difícil, ¿no?
Digo, después lo que le va a pasar a Mar del Plata es que Mar del Plata se vuelve un destino degradado para la clase alta, digamos, los sectores más acomodados, para decirlo mejor. Mar del Plata es un destino degradado, donde van el turismo sindical. Bueno, entonces, pero como mencionabas, en los 90 aparecen los hoteles 5 estrellas. Bueno, es esto, digo, en los 90 y más que nada en la primera mitad del siglo XX empieza a aparecer esta posibilidad de una práctica turística distinguida en Mar del Plata. Asociada con los lugares, con otros lugares, ¿no? Con una segregación Playa Grande y después ya más al sur, ¿no? Podemos pensar mucho más recientemente lo que pasa con el fenómeno de Chapadmalal. Otros lugares para otra gente, pero es todavía como destino de verano, de vacaciones, es un destino degradado para los sectores más acomodados. Es para estas escapadas. La escapada es otra cosa, ¿no? La vacación es en otro lado, en un destino prestigioso que se exhibe, después están las escapadas en el año. Pero bueno, sí, eso vuelve a traer estos sectores que no venían, ¿no? Y en los últimos 2 o 3 años los jóvenes que habían dejado de venir a Mar del Plata. Muy buena GES, digamos, pues bueno. Entonces hay algunos elementos que permiten explicar ese cambio, que hace que los jóvenes empiecen a venir a Mar del Plata, pero no es el fenómeno de los 60, que era esta coexistencia en algunos espacios de todas las clases, digo, ¿no? En el casino o en la Rambla coexistían todas las clases sociales. No estoy diciendo que hubiera segregación espacial porque la había, pero en esta clave. Entonces me parece interesante, digamos, para la ciudad es necesario, porque hay mucha gente en distintos puntos del año, obviamente es una ciudad muy grande, el turismo no es lo único de lo cual vive esta ciudad, tiene una actividad industrial muy pujante, tenía una actividad industrial muy pujante, los últimos 2 años han sido muy difíciles para la ciudad, pero digo, es un turismo, yo no terminaría de llamarlo interclasista. O sea, en esa misma clave en la que podemos hablar de la Mar del Plata de todos los 60. ¿Crees entonces que hay una modificación importante respecto? Ya no es el lugar al que todos aspiran para las vacaciones. O sea, los 60 es un lugar prestigioso de vacaciones para todas las clases sociales. No lo es en este momento, sí, en este juego de la escapada y fuera de descubrimiento. O en la temporada, pero la escapada, no es la vacación. En otro lado, la escapada, nos vamos un fin de semana, hace calor, nos vamos un fin de semana. Claro, por eso podríamos decir quizás que en los 90 la posibilidad de viajar al exterior no afecta a Mar del Plata. Sí, bueno, hace bolsa. Perfecto. Como lo mismo que pasó en la temporada pasada, digamos. Cada vez que puede ir a Estados Unidos va a Estados Unidos. Cada vez que el dólar, o lo que pasó durante la plata dulce, cada vez que el dólar está muy barato y entonces estamos caros para el exterior y es barato salir del país, los sectores que consolidan o conservan sus ingresos aprovechan esa situación para viajar a otros lugares. Pero además porque en la economía del prestigio es más prestigioso el viaje al exterior para ciertos sectores sociales. ¿No? Leí el otro día una tesis de Martina Baglietto sobre turismo y hablaba de que sus entrevistados se referían a la vacación como eso. Si no me voy afuera, no me fui. No siento que me haya ido, ¿no? Entonces, en esa lógica, por supuesto, Mar del Plata, cuando está cara en dólares y está más barato en dólares Brasil, Miami o el Caribe, la gente se va a Brasil, Miami. ¿Qué gente? Los sectores acomodados. Y cuando la economía está haciendo estos procesos de redistribución regresiva del ingreso, los sectores menos acomodados tampoco pueden venir porque no tienen los ingresos, están siendo golpeados en sus ingresos y no tienen la posibilidad de venir aunque lo desearan. Entonces la ciudad sufre muchísimo en esos procesos, sufrió muchísimo en los años 90, en conjunto además con otras políticas que la afectaban de manera directa, como las políticas de apertura del mercado de importaciones de bienes finales, que a la industria textil local, por ejemplo, la fulminó en ese momento, ¿no? Entonces esos procesos Mar del Plata la afectan por todos los flancos, ¿no? Y en consonancia con esto, ¿crees que a inicio del siglo XXI la crisis del 2001 propiamente dicho también causó un impacto en que venga menos gente? No necesariamente la crisis del 2001, porque, digamos, ya para el 2000, no sé, específicamente el 2001 sí es un mal año, pero las temporadas que siguen
la Argentina devalúa, se encarece muchísimo el viaje al exterior y Mar del Plata empieza a ser un destino posible, lo mismo que sucedió en la temporada 21, la temporada 2021 y la temporada 2022 fueron temporadas impresionantes para Mar del Plata. Y esto tiene que ver con eso, cuando la gente de ir a Brasil es carísimo, nos vamos a Mar del Plata. Claro. ¿Y cuándo crees que recupera Mar del Plata ese lugar que pierde quizás a fines de los 90, a principios de los 2000? Por eso te digo, en los 2000 aparece toda esta transformación del turismo por el lado de esto de los fines de semana largos, qué sé yo, y ciertos sectores medios que vuelven a venir a la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenés algunos años buenos, pero por supuesto es una ciudad que depende del turismo interno, entonces depende un montón de cómo está la economía ese año, cómo está la distribución del ingreso y cómo está el dólar. Exactamente. ¿Sí? Y pensando en la cuestión de la investigación de estos fenómenos, ¿por qué crees que es importante continuar estudiando y seguir investigando cuestiones relacionadas al transporte y al turismo? Qué pregunta. A ver... es el famoso ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? Bueno, por un montón de cosas. Para empezar, porque me parece que pensar las infraestructuras y pensar en cómo se mueven las personas, los bienes y la información es crucial para pensar el desarrollo. El desarrollo y la integración territorial. Entonces, creo que son temas que hacen a eso, ¿no? Y el turismo es uno de los aspectos de esa forma en que las personas se mueven y a la vez tiran un montón de hilos, ¿no? Mira todos los hilos de los que tiramos en Mar del Plata alrededor del turismo, ¿no? Todo lo que mueve, que mueve en expectativas, en dinero, en producción, en construcción de infraestructura, en negocios, en atracción de población, digamos. Entonces creo que es interesante pensar eso, lo que mueve y construye estas personas moviéndose por el placer, ¿no? Eso es lo que son los turistas. Sí, un poco lo había visto, no me acuerdo exactamente el término, pero estudiar el ocio, ¿no? Estudiar el tiempo de ocio. Pero porque no es un tiempo de quietud, estudiar el ocio en movimiento me parece que... Porque mueve la economía. Mueve la economía, pero además mueve las expectativas. Mueve las expectativas. Y nos habla el nivel un poco de apoyo que tiene un gobierno que permite que la gente pueda viajar al exterior te explica un montón. Sí, no, y tiene un impacto. Lo que están dispuestos a hacer los estados para que la gente pueda seguir sosteniendo la expectativa de distinción que implica la vacación, tiene un peso simbólico y político infernal. Sí, no es solo la inversión y la infraestructura, sino no son eventos sin consecuencia que suceden en la vida de las personas, tienen consecuencias políticas, entonces es muy interesante. Sí, de hecho veíamos en la propia entrevista veíamos los cambios que sucedían de acuerdo a los tipos de gobiernos y sus políticas económicas. Claro, pero digo, parte de lo que permite entender, no sé, lo que pasa del 97-98 hasta el 2001 también es la negativa a dejar un tipo de cambio que le estaba costando carísimo en la Argentina, porque le costaba unos niveles de endeudamiento imposibles ya, que ya no se podía sostener y no se sostenía en la economía real, pero que dejarlo implicaba decirle a las personas que tenían que renunciar a esto, que es una expectativa como de distinción, ¿no? A la que no estaban dispuestos a renunciar, digamos, no podían pensaba en la campaña de la Rúa, ¿no? Criticando un montón de cosas del menemismo y diciendo, no se preocupen que el 1 a 1 no lo vamos a tocar, porque bueno, el 1 a 1 que es la posibilidad de acceder a bienes prestigiosos del exterior, pero además el viaje al extranjero. Exacto. ¿No? Y al ahorro en dólares, ¿no? Que también esto que han estudiado Mariana Liuzzi y Ariel Wilkis en su libro sobre el dólar, ¿no? Como esa historia cultural que ellos hacen de la relación de los argentinos con esa moneda. Entonces, digo, estas cuestiones, estudiar ahí el turismo, por supuesto que no es una cosa, no es un aspecto menor de la vida de las personas, un aspecto feliz y grato y probablemente mucho más divertido que estudiar la enfermedad, pero qué sé yo, gente que estudia la enfermedad le encanta. Pero digo que le gusta no estudiar menor. la cura.
No, bueno, o estudiar qué le pasa a las personas con las enfermedades y cuáles son las políticas públicas, ¿no? Me parecen temas buenísimos, pero digo que parece un tema banal, pero no es un tema banal. Y nos informa mucho acerca de cómo funciona la sociedad, cómo funciona la cultura y cómo funciona la política, cómo funciona la economía. Entonces, me parece una vía de entrada excéntrica, en el sentido que no está en el centro de los grandes temas, pero muy iluminadora. ¿Y actualmente te encontrás en trabajo de alguna investigación, en la escritura de algún artículo? En este momento estoy escribiendo un artículo sobre aviación comercial en el siglo XIX y el siglo XX, y estoy pensando en cómo un dilema que hay en la aviación en general en América Latina, que tiene que ver con tratar de que las aerolíneas sean rentables y a la vez tratar de que la aviación comercial permite articular un territorio extenso y no parejamente poblado, ¿no? Y esas dos cosas son contradictorias, ¿no? Entonces, si vamos a garantizar vuelos a Formosa, vuelos diarios a Formosa y no la ruta no rentable. Claro. Pero necesitamos que haya vuelos diarios a Formosa, o queremos que haya vuelos a Formosa por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos de estrategia, de soberanía, qué sé yo, un montón de conjuntos de motivos, ¿no? Entonces, cómo a lo largo del siglo XX se ensayan distintas formas de conciliar estas dos tensiones, en parte, por ejemplo, a partir de la creación de aerolíneas de escala regional, de escala provincial, aerolíneas de alimentación, en algunos casos con una estrategia mixta, porque ahí siempre está el Estado poniendo plata de alguna manera, porque si no sobreviven. Y entonces estoy viendo el caso de una línea aérea que hay en la provincia de Buenos Aires, que se mataba, tuvo unos cuantos años, que se tuvo una red en toda la provincia, o sea, había aviones, se podía volar desde Juan Suárez, un montón de lugares que sería rarísimo pensar que tengan servicio aéreo regular. Estoy viendo el caso de Aerochaco, que termina siendo una línea regional en la que varios gobiernos provinciales invierten para sostener esta conectividad, y un caso más antiguo que es el del AVE, ¿no? De más larga duración, que es la línea aérea que inicialmente era del Ejército y luego es de la Fuerza Aérea, cuando la Fuerza Aérea se crea, y que también asegura la conectividad de regiones que tienen una densidad de población muy baja, pero que tienen mucha importancia estratégica desde el punto de vista militar. Entonces estoy viendo, eso es lo que estoy escribiendo en este momento, y después con Valeria Gruchevsky tenemos un proyecto paralelo sobre rutas turísticas, y así como hicimos una historización de la Ruta 2, estamos trabajando ahora con la Ruta 40, que es un objeto fascinante y muy complejo, porque además nunca es la misma Ruta 40 a lo largo de sus casi 100 años de vida, ¿no? Sí, el trazado cambia muchísimo todo el tiempo y a veces está sencillamente dibujada en el papel, pero la ruta no existe. Exacto. Entonces es muy, muy interesante como objeto para pensar de nuevo las infraestructuras, ¿no? Bueno, Melina, un placer, la verdad muy interesante. Me parece que incorporamos un montón de conceptos y de situaciones y momentos y formas de ver la historia reciente argentina vinculada al turismo y al transporte, que es muy necesario y me pareció muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.